Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo video de Musicoterapia Plena. Yo quisiera hablarles sobre, lo que denominamos energías negativas, un concepto que muchas veces se encuentra en una zona de oscuridad, así que vamos a tratar de echar un poco de luz sobre todo esto y fundamentalmente sobre los términos que suelen rodear este tema. En primer lugar, diría que más que energías negativas deberíamos llamarlas anomalías energéticas, porque las energías negativas no son una irregularidad en la energía, sino son una anormalidad en la forma de manifestarse la energía. Si cada pensamiento humano, ¿no es cierto?, cada estado de ánimo y sentimiento afectan de inmediato a las emisiones de nuestro aura, se expresa en determinada frecuencia y luz, nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestra realidad, cambiando primero lo que estamos emitiendo como información, que esto es el pensar, el sentir. Tenés que imaginarte que somos como una antena que continuamente estamos irradiando nuevamente información y solo vamos a poder estar en sintonía, encontrándolo con experiencias buenas o malas, en función de la frecuencia en que vamos a estar emitiendo. Entonces, es importante poner atención en la manera de llevar y manifestar nuestra luz. Un concepto muy antiguo y muy interesante, frecuentemente se menciona en el campo de la energía humana, son los miasmas. Concepto acuñado por el doctor Hahnemann, el padre de la homeopatía. Hahnemann definió esto como la predisposición genética que cada persona tiene a desarrollar y padecer cierto tipo de enfermedades y síntomas. Según él, estos miasmas, constituyen las verdaderas enfermedades o potenciales enfermedades del ser humano, ¿cierto? Se trata de procesos crónicos de índole genética, pero esta predisposición genética se activaría en presencia de ciertas características de personalidad, sentimientos, emociones humanas, que digamos que oficiarían de disparadores. De esta manera, ¿no es cierto?, que la homeopatía se complementa de alguna forma con la epigenética, a los efectos de generar una alternativa terapéutica a partir del abordaje del proceso de tratamientos de tres dimensiones básicas, que son la salud, la enfermedad y la propia individualidad del paciente. El doctor Kahneman clasifica o divide los miasmas en tres tipos. El miasma psórico o psora, que es activado por todo lo que, digamos, los aspectos que ven en la imagen, ¿no es cierto? Es decir, miedos, incertidumbres, variabilidad de ánimo, anticipación ansiosa del futuro, ansiedad enmascarada, sentimientos de inferioridad eh, y demás aspectos. El segundo miasma es el miasma psórico o psicosis o psicosis. Esto es un término que deriva del griego, ¿no? Psicón, que significa breva, verruga o excrescencia, ¿no? No confundir con el concepto, por favor, de psicótico, ¿no? Esto trae manifestaciones en exceso, o todas las hiper, como la formación de excrescencias, tumoraciones, inflamaciones, reacciones exageradas, es decir, todas las itis. Y esto es activado por intolerancia, orgullo, vanidad, arrogancia, odio, celos, envidia, falta de atención y demás aspectos tan negativos en el ser humano. Y si estas situaciones son más intensas o prolongadas, pueden activar el miasma que sigue, que es este miasma, el miasma sifilítico destructivo o sífilis. Y por supuesto, de nuevo, no confundir con la enfermedad de la sífilis. En ella entramos en un área destructiva, esto es la supresión antinatural, que se manifiesta del interior al exterior, ¿no es cierto? Es decir,
manifestación típica es una úlcera. Y esto es activado por sentimientos como el rencor, el resentimiento, aislamiento social y afectivo, tristeza, depresión prolongada, apego excesivo al pasado, etcétera, etcétera. Otro concepto que aplica al área energética son los bloqueos, ¿cierto? Es decir, se llama así a lo que podría determinarnos unas cáscaras, bloqueos, zonas de sombra, eh, residuos energéticos creados por los actos negativos cometidos por uno. En Oriente se denominaría karma, y son las barreras que nos ponemos, las cuales impiden desplegar todo nuestro potencial creativo, que se refleja en el amor, la solidaridad, la empatía. Y no solamente nuestros actos, sino que también nuestros pensamientos, ya dijimos, son energía. Estamos acostumbrados a controlarnos por razones sociales, religiosas o por conveniencia. Pero la ira, la bronca contenida es una energía encerrada, que solo puede ocasionar daño. Y la acción nacida del rencor, del odio, lamentablemente solo puede crear más odio. Por eso necesita una profunda y alerta percepción para advertir este proceso tan perjudicial. Otro concepto es el de las larvas ancestrales, ¿no? Pero antes de entrar en este tema, me gustaría hacer la siguiente reflexión común. Si lo pensamos bien, cuando alguien muere, en cierto sentido sí existe. Lo que sucede es que, bueno, toda la información que compuso su personalidad, las conexiones particulares de los átomos, o sea, la sinapsis del cerebro y demás estructuras, se descompone, se desmorona, pero sabemos por la forma en la que funcionan las leyes fundamentales de la naturaleza que esta información no es destruida. Lo único que sucede es que se difunde energía sutil que se enreda con otras partículas, se dispersa por todo el planeta y, por supuesto, a lo largo de todo el universo. Entonces, la formación sigue ahí, pero efectos prácticos, bueno, es imposible de recuperar, no podemos hablar con ella. Quizá un día se descubrirá cómo hacerlo. Pero lo cierto es que tomando como base las teorías de la física cuántica, parece que bueno, nuestra existencia trasciende el paso del tiempo. Hay algo atemporal en la información que nos compone a nosotros y a todo el universo. Como escribió Einstein, la distinción entre el pasado, presente y futuro solo tiene el significado de una ilusión, aunque, bueno, es persistente. Por otro lado, habíamos dicho también en otras presentaciones que los seres humanos emitimos vibraciones en una extensa banda del espectro electromagnético. En ese sentido, se ha demostrado que las emociones tienen una determinada frecuencia vibratoria. El ser humano, puede manifestar solo dos emociones, amor y miedo. El resto de las emociones son, digamos, derivados directo o indirectamente de estas dos. El miedo tiene una larga y lenta frecuencia, mientras que el amor tiene una rápida y alta ¿no es cierto? Frecuencia. Entonces, aclarado esto, en la salida del cuerpo físico de personas muy egocéntricas, ambiciosas, perversas, de malos sentimientos, genera una energía densa, de larga y lenta frecuencia. Eso con su siguiente información. Y esta energía queda en un estado de latencia, la cual se adhiere a las propias frecuencias de vibraciones, llamémosle tóxicas, emanadas de nosotros mismos, en miedo, culpa, etc. En conclusión, lo que denominamos larvas ancestrales son energías de baja vibración generadas por emociones, pensamientos egoicos, que buscan alimentarse nuestro propio cuerpo del dolor. Finalmente vamos a hablar del concepto de magia, ¿no? Antiguamente se conocía por magos aquellas personas sabias
que tener el don de controlar a los elementos. Una definición de magia sería, bueno, el arte de enfocar la voluntad con un fin específico para establecer un cambio o realizar una creación. Claro, está por supuesto referido en un sentido positivo, ¿no? Desde ya. Una intención positiva, por ejemplo, los sanadores son un buen ejemplo de ello, ¿no? Pero esta palabra suele también tener un sentido negativo, ¿no? Y se refiere a cualquier acción psíquica de cualquier persona para tener un fin generalmente de carácter egoísta. Ahora bien, en los casos que se crean supuestas acciones o intenciones negativas que utilizan supuestos ritos o poderes, debemos decir que sus efectos lamentablemente solo serán posibles dentro de una mente que le da entidad a la creencia de un daño real. Y esto es así porque nuestros pensamientos van a vibrar en la misma frecuencia que el daño real o imaginario que se va a dar. Esto obviamente por efecto del miedo, cuando en realidad todo esto no es verdad. Por eso es tan importante vibrar en altas frecuencias, ¿no? Acorde a deseos de amor, paz, armonía, hacia mí mismo y hacia los demás. Es decir, sembrar pensamientos positivos. Ahora bien, dicho esto, tenemos que hablar de magia en términos adecuados, porque el término correcto del término magia que es utilizado histórica e internacionalmente desde muchísimos años de la antigüedad, es muy amplio. En primer lugar, se refiere al estudio y análisis de fenómenos actualmente abarcados dentro de la ciencia denominadas como parapsicología, psicotrónica, física cuántica, y todas aquellas que contemplan otros aspectos psicológicos, ¿no es cierto? O sea, de la mente, como la percepción extrasensorial, la telepatía, clarividencia, precognición, psicoquinesis, influencia mental sobre la materia, etc. También se contemplan en la definición el estudio y todo el desarrollo de los estados ampliados de conciencia, como la sanación paranormal, experiencias cercanas a la muerte, experiencias extracorpóreas y muchas otras. Ahora bien, es importante conocer y considerar que actualmente estos conocimientos se están desarrollando a nivel mundial en conjunto con las denominadas ciencias fundamentales, ¿no? Oficialmente, como la física, la medicina, la química, la astronomía, la biología, etcétera, ¿no? Eh, Así que, bueno, esto es importante conocer y tener en cuenta este aspecto. Muy bien, entonces llegado ya al final de esta presentación, a ver, la pregunta que queda es cómo lidiamos con estas energías que se suelen manifestar en diferentes síntomas, ¿no es cierto? Como insomnio, pensamientos recurrentes, eh, bloqueos en proyectos, problemas en los vínculos y tantas otras cosas. En este sentido, les presento, digamos, todas las herramientas que usamos en nuestro centro para la limpieza y remoción de estas energías y que todas ellas las hemos englobado bajo un término que denominamos bioingeniería humana. Y bueno, ¿por qué este término? Bueno, porque eh, los estados energéticos que acabamos de describir se fundan en patrones de conductas, creencias, prejuicios, ideas, pensamientos recurrentes, información tóxica, ¿no es cierto? Muy, muy, muy arraigada que nos atraviesa como seres humanos y que es necesario observar en forma global para promover un estado de expansión, liberación, en definitiva, nuestro equilibrio psicoemocional. Bueno, espero que esta información les haya resultado interesante. Para ampliar la misma no tienen más que contactarse con nosotros. Les mando desde aquí un gran abrazo vital y será hasta el próximo encuentro.